Bien, Eduardo, vos sabés que en el mundo se le llama impuesto a los ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional, sobre 198 países que están en el fondo, 184, es decir, casi todos cobran el impuesto a los ingresos. ¿Sí? No es una excepcionalidad, ni mucho menos, ni la mitad. Prácticamente todos, solamente 12 países no cobran impuesto a los ingresos a los trabajadores. ¿Sí? Partimos desde ahí. En general, ¿qué porción de los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias? Por ejemplo, en Brasil, el 40% de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. En Chile, el 35% de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. En Canadá, en Australia, prácticamente la mitad, el 47% y el 48% respectivamente pagan impuesto a las ganancias. En Europa también, más del 50% pagan ese impuesto. Es decir, lo normal es que se pague. En Argentina lo paga el 10%. ¿Sí? Ahora, podemos analizar el por qué genera disgusto más allá del paro de Moyano, que para mí no podés parar todo un país por el 10% de los trabajadores. Pero más allá podemos hacer un análisis económico de qué es lo que pasó y por qué este tema está siempre sobre la mesa. ¿Sí? Primero, todos no pagamos lo mismo. Hay una tabla con un porcentaje, con una tasa que pagas según cuando ganás. Tenemos una primera placa en donde podemos ver esos porcentajes. Mirá, empezás pagando un 9%, si ganás un poco más pasas al 14, al 19, al 23, hasta subir al 35. Lo primero que te voy a decir es que si vos hace 5 años ganabas 6, 7 mil pesos, pagabas el 9. Como hay inflación y todos los años te dan un aumento salarial más o menos similar a la inflación. 24, 25. Claro, cuando pasás 5 o 6 años acumulados, claro, ¿cuánto se hace ese 25%? Se hace 200, se hace 250. Claro. Entonces el tipo que ganaba 7 mil pesos, ahora gana 20. ¿Sí? Bueno, entonces va cambiando de tasa, ya no paga el 9%, paga una tasa mayor. Y el tipo te dice, pero si yo compro las mismas cosas que antes, si mi sueldo real no aumentó, ¿sí? Bueno, haces que mi salario valga menos. Ese 10%... No solamente por la inflación, sino también por el impuesto a las ganancias. Dentro de ese 10% hay una cantidad de personas que siempre pagaron lo mismo, que siempre pagaron el 35% porque son los que ganan mucho. Claro. ¿Sí? Y hay una cantidad... Perdón, en realidad, este impuesto a las ganancias surge para que paguen los que más salario tenían. Los grandes gerentes de las grandes empresas, no era el trabajador común. Jamás en ese momento, cuando nace el impuesto a las ganancias, un chofer de colectivo pagaba impuesto a las ganancias. Pero te repito... Yo me imagino, por ejemplo, el papá de Cristina Fernández de Kirchner, que manejaba un colectivo. Sí. Si hoy viviera y manejara el colectivo, me imagino que estaría haciendo la huelga porque le están sacando con el impuesto a las ganancias. Bueno, a ver, vos sabés que en Argentina, en Brasil paga el 40% y el salario brasileño es mucho más bajo que el argentino. Pero tienen otros impuestos, ¿sí? Que no pagan otros impuestos, es el tema. Bueno, ahí es otra cosa, vos podrías discutir sobre los otros impuestos. Claro. En este en particular, y te digo otra cosa sobre el papá de Cristina. Hay algunos sindicatos en Argentina que han logrado impresionantes aumentos por el poder de negociación que han logrado. ¿Sí? Entonces, y hoy en Argentina, el chofer de colectivo gana más que muchos médicos. ¿Sí? Sí. Bueno. Perdón, un barrendero gana 12 mil pesos. Entonces mucho ahí más, es mucho más que muchos médicos. Entrar en otros terrenos y es, ¿qué pasó en los últimos años? Que hay algunos sindicatos que lograron un enorme poder de negociación. Ese poder de negociación no es otra cosa que pararte el país. ¿Sí? Sí. Que el médico no lo puede hacer. Y lograron que ganaran tanto dinero como para entrar en este impuesto. ¿Sí? Primero, dentro de ese 10%, yo diría que el paro se hizo por mucho menos gente. Porque dentro de ese 10%... hay un tercio que siempre pagó el 35%. Ese tipo no le cambió nada, no tiene de qué quejarse. Los sueldos altos. Esos siempre estuvieron ahí. Gerentes, grandes gerentes, eso a ellos no le cambian. Después tenés una cantidad muy grande, casi la mitad, que gana muy poquito más que el mínimo. El mínimo es 15.000, los que ganan 16, 17. Mínimo para el impuesto a las ganancias. Para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque digamos que la gran mayoría en este país no gana más de 5.000 mangos. En blanco. Es muy difícil hacer esas encuestas porque hay mucha gente que gana en gris.
En ¿sí? gris y en negro. Claro, y en negrísimo. claro. Entonces no sabemos realmente cuántos son. Y en negrísimo, sí. Ahora bien, la mayoría, la mitad de los trabajadores ganan un poco más que el mínimo para pagar ganancias, ¿sí? Entonces, de los que pagan ya tenemos un tercio que siempre pagaron lo mismo. Y la mitad que paga ese 9. Entonces vos decís, ¿cuántos son los que tienen el problema? Un 3% del total de trabajadores. Ahora te voy a explicar cuál es el problema de ese 3%. Vamos a pasar a la otra placa. Mirá, vos ganás, ponele 40.000 pesos, pero no te descuentan el impuesto de ganancias sobre los 40.000 pesos. Te dicen, ¿vos sos casado? Sí. Bueno, te tenemos que descontar algo porque sos casado. ¿Tenés hijos? Sí. Te descuento por eso. ¿Estás pagando algún crédito? Sí. Bueno, sobre eso no pagás. ¿Estás pagando un seguro? Sobre eso no pagás. ¿Tenés personal doméstico? Sobre eso no pagás. Bueno, ¿cuánto gastaste en total? Y gasté 10 lucas. Entonces te voy a hacer la cuenta sobre 30. ¿Sí? Es decir, tenés capacidad para descontar. Ahora, en la tercera placa vamos a hacer algo que nunca se hizo en la televisión y que es explicar algo muy difícil, A ver. como es el impuesto a las ganancias. Yo confío en ustedes. No es fácil descontar el impuesto a las ganancias. No, no es fácil. Esto es para los contadores. Esto es para contadores. Esto es para Que contadores. siempre te mienten. No, Los contadores te mienten. Está bien, eso es otro tema. Eso Es puede llegar otro a ser tema. otro tema. Sí. Pero vos, para los impuestos, el impuesto a la ganancia, necesitas un contador sí o sí. No lo podés es hacer muy solo. complicado hacer No lo esa podés planilla. hacer solo. Así es. Vamos a tomar una persona que tiene... Voy a tomar cuáles son realmente los que están teniendo el lío hoy, los que se quejan, que obviamente jamás tendrían capacidad de hacer un paro porque son muy pocos, ¿sí? El paro es de Moyano. Un tipo que gana neto de bolsillo, ya descontado de la jubilación y la obra social, 30.000 pesos. ¿Sí? Hay en el año 13 salarios, 12 más el aguinaldo. Claro. Quiere decir que gana 390.000 pesos por año. Esto es anual. Hay una cantidad de cosas que te van a descontar, no te van a cobrar sobre los 390. ¿Sí? Hay un no imponible que está desde siempre, 15.000 pesos. Hay una deducción especial que es para los que ganan 30, que es distinta, son otros 74. Te descuentan 17 lucas, todo esto es anual, ¿no? Porque tenés 2 hijos, agarré un matrimonio tipo, ¿sí? Entonces te queda, para cobrarte impuestos, 282.000 pesos. Ganas 30 por mes, 390 por año, el Estado te va a cobrar impuestos sobre 282.000 pesos. ¿Cuánto te cobra sobre los 282 anuales? 85.000 pesos. Ese es el 35. No, esto ya sería demasiado complicado hacerte la cuenta como es. Te da de promedio 22%. Ah, el 22, está bien. ¿Sí? Bien. Una parte es al 35 y otra parte es una suma fija. Ok. Quiere decir que el tipo le queda, en vez de estos 390, le quedaron 304. En vez de 30, cobra 23.400 por mes. Este segmento, que son muy pocos trabajadores, que debe ser más o menos un 2, un 3% del total, está teniendo un descuento, yo diría, significativo. ¿Sí? Claro, lo que pasa es... Un tipo que gana 30 lucas y recibió en el bolsillo 23.400. Sí. Yo soy crítico de este impuesto de la manera que está planteado hoy por hoy. Soy terriblemente crítico. ¿Por qué? Porque desde el gobierno, y vos bien marcás los números del gobierno, hablan de un 10%, de un 2%, pero en ese 10% hay gente de carne y hueso. Estamos hablando de 1.300.000 trabajadores privados y 500.000 estatales. Es mucha gente. Es 1.800.000 personas. Sí, Eduardo, lo que pasa es que eso, a ver... Que ganan más de 15.000 pesos. Yo lo escuché a Massa, ¿no? A Sergio Massa diciendo, yo lo eliminaría. Si Sergio Massa lo elimina y saca esta injusticia, como decís vos, quedamos dentro de los solo 12 países en el mundo que no tendrían impuesto a los ingresos, entre los cuales está Arabia Saudita, Pakistán, no sé, todos países, no hay países occidentales directamente, ¿sí? Es decir, es parte de la estructura impositiva del mundo. Sí. ¿Sí? Hay casos, yo te puse uno, el más antipático te puse. ¿Sí? Yo te puedo poner el tipo que gana 16.000 pesos y el impuesto le sale 90 pesos, ¿sí? Que son la mayoría. Este es el más antipático. Y acá está el encono de una parte de la clase media, que a veces llega hasta 30 lucas con horas extras. Claro. ¿Sí? Y que entonces cuando cobra 23 se enoja. Yo diría que el impuesto a las ganancias existe en todo el mundo, es parte de la base tributaria, lo razonable sería que siguiera. Ahora, si vos tenés inflación,
deberías actualizar las escalas. Claro, tal para cual. que el tipo que antes pagaba el 9%, siga pagando el 9%. Llegamos a eso, que el problema central de este tema es la inflación. Es un derivado de la inflación. Un tema que el gobierno no quiso reconocer nunca. Ahora, de ahí a yo te digo y además la ley del impuesto a las ganancias dice que el impuesto debe modificarse, la alícuota debe modificarse todos los santos años. Sí. Y eso no se hace. Sí, se hizo casi todos los años, pero este año no se hizo. Claro. Y hubo 2 años, en el 2010 y 2011, que no se hizo. Ya te digo, no hay prácticamente países que no tengan impuesto a las ganancias. Las propuestas para eliminarlo no tendrían sentido porque vos tenés que recaudar. Digo, si vos estás diciendo, yo voy a mantener la asignación del SAR por hijo, voy a mantener las jubilaciones, voy a mantener todo, impuestos tenés que cobrar. Sí. Tenés que tratar de que el impuesto sea lo más justo posible. ¿Sí? El impuesto a las ganancias es justo porque paga más el que más tiene. Para mí el problema es eso que el tipo paga un 9%, sigue teniendo el mismo poder adquisitivo que antes, y ahora paga el 23%, ahí te hace ruido. Ahora, de ahí a parar, el último dato que te doy, paros contra el gobierno, digo, paros generales no existen más, Eduardo. Léelo en los diarios del mundo. A ver, a Cristina le hicieron 4. Claro. Este paro no fue general, ninguno de ellos fue general. No, Moyano como jefe de la CGT declaró un paro general. Está que bien. no le adhieran, no le adhieran. Está bien, por Lo eso. que te digo es que Pero los paros... este paro no fue un paro general. Los paros son sectoriales en el mundo. Fue sectorial. Los paros son cámara, ¿sí? O sea, un sindicato contra una cámara. El sindicato de los mecánicos contra la cámara automotriz. Eso es lo que vos lees en todos los diarios del mundo. Cuando los paros son generales, y es el paro contra el gobierno. Vos imaginate que ese 2-3% de la población no puede tener una representación para parar el país. Porque hoy el país paró. ¿Sabés cuánto es el costo estimado? Te lo voy a dar por una... Tengo un montón de números. Te lo voy a dar por una analista de la oposición. Por 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Ya, 3.000 es millones mucho. de pesos. O sea, nosotros producimos 17 por día y perdimos 3. Sí. Porque además no lo podés, ¿no? Porque hoy alguien me dijo, bueno, ¿y los feriados salen lo mismo? No. Los feriados están programados. Sí, la industria está programada para los días que tiene por año para trabajar. Esto, cuando vos te viene un día para el otro, no hay forma de arreglarlo. Entonces, ¿vale la pena esos 3.000 millones gastarnos? Digo, políticamente me parece que no. Los números, la antipatía está ahí, en lo que te mostré recién, Eduardo. Sí. Yo pude consultar un par de fuentes que tienen que ver con el gobierno. Y hablando sobre el impuesto a las ganancias, esto no fue ayer ni anteayer, sino esto ya desde hace un tiempo, ¿no? Y la política de Cristina Fernández de Kirchner siempre fue la siguiente, que los trabajadores son sectores privilegiados en la República Argentina. Los que no tienen privilegios para Cristina Fernández de Kirchner y para la política del modelo son aquellos que no tienen nada, absolutamente nada. El modelo es para los que no tienen nada. Este modelo de este gobierno. Por eso, la cantidad de planes sociales y subsidios que hay en la República Argentina. Los que trabajan para el modelo son los que tienen que ayudar a los que no tienen nada. Hasta ahí, ¿estamos más o menos bien? Ese es el modelo. El Banco Mundial dice que el impuesto a los ingresos es una redistribución intersectorial. Es una redistribución entre los mismos trabajadores. El trabajador que gana más le paga para que el trabajador que gana menos a mí lo que me hace ruido cuando para el gobierno, y eso se nota en algunas declaraciones de algunos miembros del gobierno, los que trabajan son privilegiados. Eso me hace ruido. Porque nosotros no somos privilegiados. O sea, el cameraman, los muchachos de técnica. A ver, y el resto no sé, me hace ruido. Y además me da la sensación que de un tiempo a esta parte, desde el momento en que faltan dólares en las reservas, el miedo que tiene el gobierno es que si se pone más plata en los bolsillos de los trabajadores, van a salir a comprar dólares, van a ir a comprar dólares, o bienes que tienen componentes importados que necesitan dólares. Me parece que hay un temor en el gobierno. Yo creo que es una... En ese sentido. Es la vieja puja redistributiva, digamos, tiene un montón de aristas, ahí me parece que Roberto le busca la argumentación desde la economía, pero vos tenés hace un par de años en la Argentina una discusión de puja redistributiva. Algunos que dicen, yo no tengo tan claro si esto lo resuelve y es tan complejo de llevar adelante una reforma tributaria, porque viste que... hay toda una discusión, recordemos, ¿te acordás el impuesto que en un momento arranca
con el conocido como el impuesto al cheque, en realidad es a los débitos y a los créditos. Que era por 90 días. Era por 90 días de caballo, y mamma se mía, iba. mamma mía. De caballo, ¿no? Sí. Robert? Sí. De naval. De caballo, 0,6 Sí. puntos, digamos, a gente de las pequeñas empresas que van justamente con el tema del cheque de día a día. ¿Eso también afecta a los trabajadores, el impuesto al cheque? Vos tenés eso. Me quería acordar justamente cuando vos el IVA, muy alto. mencionabas, bueno, en un momento también el IVA, ¿te acordás que estaba? Fue 18, termina 21%. Muy alto. Digo, cosas que no se ha planificado ahora, pero que viene. Es que la presión tributaria en la República Argentina de un tiempo a esta parte es enorme. Y el otro día, y el gasto público es muy grande. Y creo que el gobierno lo que dice es, si bajo los impuestos, tengo menos para repartir en la política. Sí, digamos, el Estado es justamente un Estado moderno, podemos discutir el Estado moderno justamente es a partir, no es el Estado moderno ahora, ¿no? Si desde que el Estado es a partir justamente de la recaudación de impuestos. Es un Estado, el nuestro, un Estado grande, muy grande, para mí, muy grande, pero con un Estado ausente. Por ejemplo, el Estado tiene que estar en mejor salud, en mejor seguridad, en mejor justicia, en mejor educación, y en realidad un tiempo de esta parte tenemos menos salud, menos seguridad, menos justicia, menos educación. No sería tan generalista, Eduardo, pero a ver, digo, para no ir ítem por ítem, porque si no tendríamos que revisar, pero el tema es esto que está pasando ahora, ¿no? Digamos, vamos camino a que, me parece que este año no se va a resolver esta discusión. No. Hay un proyecto para cambiar las escalas, entre gobierno de turno. Bueno, entre gobierno de turno y en este caso sectores gremiales que dicen hay que modificar estas escalas. Digamos, a ver, el próximo gobierno, es cierto que vos decías, a ver, es mágico, vos podés, digamos, sacar todo, es decir, sacar ¿qué es lo que se reclama? Puede sacar. Digo, cada sector con cada sector que vos te sentás, como cual dirigente, dice, sacame la retención a tal lugar, sacame tal. Llega un momento, el Estado no funciona así. El tema, yo creo que hay una discusión, no es solamente aquí en la Argentina, el tema del Estado, hoy en esta época, ¿cómo recaudás? Porque vos también tenés, cuando fue el momento de las retenciones, ¿te acordás la famosa 125? También estaba en debate, en discusión, ¿había que hacerla? ¿No había que hacerla? Bueno, después me parece que se incorporó, hay un debate abierto en eso, y no sé si a llevar adelante una reforma tributaria, porque todos dicen, bueno, a ver, vos decís el tema de los ingresos, sí, de acuerdo, si yo gano mucho dinero, que haya algo general, ¿no? Esta idea de 30, 35%, pero en general. Sí. Y ver si, no sé, una escala más alta, podrá ser el debate. Es decir, no agarremos de 30 para abajo, sino vayamos 30 para arriba. Claro. Pero a veces estamos en una discusión muy abierta hoy en la política, los gremios, más en un proceso electoral. Pero es bueno saber. Pero es un buen debate, porque es lo que vos querés del país. Si querés un país con todos adentro, o querés un país para 20, 25 millones de personas. Si vos querés un país. Nosotros tuvimos un país donde producíamos alimentos para 400 millones de personas y 10 millones tenían hambre. Bueno, hoy vos sabés que discutimos el número de la pobreza, la indigencia no lo discutimos, casi no hay indigencia, es marginal el número, es muy bajito. Digo, si vos querés la pobreza, según la CTA, según la CTA, son 15 millones y medio de argentinos. Hay un montón de índices. Yo tengo el índice, yo estoy trabajando para el fin de semana para mi programa, el índice que yo tengo es 15%, ¿sí? Que me lo dan varias consultoras distintas. En los 90 estaba en el 25%. Hoy el 15% en el mundo es bajo. Digo, si vos querés un país, todos los candidatos dicen que van a mantener la asignación universal por hijo. Pero 15%, ¿sí? ¿Cuánta gente de carne y hueso es? Eso es lo que a mí siempre me hace ruido. Pero no hay países sin pobres. No, yo ya lo sé, pero ¿cuántos millones de personas? 6 millones. 6 millones. Sí. ¿Y por qué hay tanta diferencia con la CTA, que dice 15 millones y medio? Las de Micheli. La de Micheli. La verdad, le pedí a Micheli 10 veces que me dé los números y no me los da. Yo pido los números y los reviso. El otro día hablé con Micheli en la radio y me dijo ese número. Que me lo justifique y nunca me lo justificó. Nunca. No. El otro día Julián Domínguez, cuando fue la discusión que Kicillof dijo, no sé, 14,9 es estigmatizante hablar de los pobres. Sí. No, es un índice que dan todos los países del mundo. No sé cuántos pobres hay. ¿Cómo no va? El Julián Domínguez no va a saber dio el de la pobres UCA 14,9. 14,9. Así es. Que son 10 millones, ¿no? 10 millones de pobres, más o menos, dijo. No, somos 40 millones, el 15% es 6 millones. 6 millones, ok. Ahora, yo digo, si vos querés, todos los candidatos están diciendo que van a mantener la cobertura previsional para todos los jubilados. Recordá que en Argentina cobraban la mitad sí y la mitad no tenía jubilación, con el sistema de la FJP, ¿sí? Ahora tenés 99% de cobertura previsional.
asignación universal por hijo. El plan Procrear para que la gente se pueda comprar la casa. El plan Progresar para que los chicos puedan ir a la universidad. Bueno, todos dicen que lo van a mantener. Si lo vas a mantener, no podés bajar los impuestos, Eduardo. Es una decisión de país. Como vos decís, ¿la carga tributaria en Argentina es alta? Sí, históricamente alta. Yo te diría que si vos comparás con los 90, con los 80, con los 70, es alta. Ahora, sigue siendo más baja que la europea. El otro día un pro me decía, sí, Roberto, pero los europeos te dan mucho mejor servicio. Yo digo, sí, es cierto, pero primero empezás cobrando. La educación, vos destinás el 6,4% del presupuesto a la educación. No te cambia la educación de un día para el otro, lo sabemos. Va a tardar 20, 30 años haciendo las cosas bien, pero le estás destinando una cantidad de guita que jamás le destinás. Yo no hubiera soñado que en mi país todos los pibes tuvieran una computadora arriba del pupitre. Yo pensaba que eso era Canadá, era Francia. Antes no había computadora tampoco. No, yo tenía computadora. Pero no, en serio, pensar que en Argentina le iban a la computadora a cada pibe, no. Entonces es una elección que yo respeto, ¿eh? Hay gente que piensa, no, tiene que haber menos carga tributaria y menos inclusión social. Si vos querés inclusión social, y todos los candidatos la están aceptando, porque Macri y Massa dicen, yo no voy a tocar nada, hay que decirle la verdad a la gente. Si querés mantener eso, no podés cambiar el impuesto a las ganancias. No. Lo que sí creo que las escalas, Kicillof, habría que cambiarlas. Sí. Bueno, muy bien. Hablábamos antes de Piumato, ¿no? Hoy, fíjese lo que tuiteó. A ver, ¿lo tenemos allí? Ese es el último. Hoy los que... ¿Ese es el último? Hoy él se fue cargando, solo hasta que tiró ese... La gente, bueno, ese es... hoy no paran los que mataron a Nisman. Una barbaridad, una barbaridad. ¿Cómo lo interpretas? No sé qué quiso decir. Una barbaridad. Que los que fuimos a trabajar hoy, matamos a Nisman. Ahí está, tenés razón. Los que no pararon, los que fueron a trabajar hoy, somos asesinos de Nisman. ¿Lo puedo decir en términos científicos? Sí. Un pelotudo importante. Puede ser, no sé. No sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué más? No, espera, escribió otros. Bueno, a ver, lo que escribió también es que la gente que hoy trabaja es ñoqui, corrupta y carnero. Y hoy no paran los que mataron a Nisman. Eso fue lo que escribió el día de hoy. ¿Qué le pasará por la cabeza cuando escribió eso? No es un dirigente sindical, le puede gustar o no, digamos, está al frente, digo, tiene que ver con sus reclamos. Ahora, podría haber dicho, mire, bueno, se usaron palabras fuertes, ¿no? Porque en la jerga, ¿no? Creo que fue Miseli hablando de carneros, esa cosa, digo, pero habló de todo, después medio corrigió. Ahora, esto de Piumato es fuerte, ¿eh? Esto de Piumato es fuerte hablando de que aquellos que por ahí porque decidieron ir a trabajar... Pero además es un derecho, ir a trabajar, es un derecho constitucional, así como es un derecho constitucional el derecho de huelga, es un derecho constitucional ir a trabajar, es un derecho constitucional transitar libremente por el territorio argentino, viejo, es un derecho constitucional. No significa que si vas a trabajar porque querés trabajar, eso no significa ni que estás con el gobierno ni en contra del gobierno, sino que tenías ganas de ir a trabajar, viejo. No. Porque querías cumplir con tu trabajo, punto. Ni mataste a Nisman, ni sos un ñoqui, ni sos un corrupto, ni sos un carnero. Simplemente, a mí personalmente me ofende que Julio Piumato diga eso, por ejemplo, de mí, que vine a trabajar. Si lo hubiese dicho y que trabajé. Además, a mí, por ejemplo, decirme que yo soy uno de los que mató a Nisman, cuando mi posición fue firme desde un principio. Yo dije, yo soy Nisman, ese fiscal que había hecho una denuncia, no el Nisman de después, que eso es otra cosa, porque además me pareció una vergüenza todo lo que apareció sobre él. Pero digo, decir esto, decirle a la gente, que el que fue a trabajar mató a Nisman, o es un carnero, o es un ñoqui, o un corrupto, realmente es una barbaridad. Una barbaridad. Es una ofensa muy grande a un trabajador que decidió ir a trabajar. Simplemente eso. A un trabajador, ¿no? Sí, o si le quiere hablar, a ver, si le quiere decir, mire, yo quiero hablarle a la Casa Rosada o a la Presidenta y quiero decir tal cosa, que lo diga y que se haga cargo. Porque en definitiva él fue parte de la organización de la marcha y él fue así parte vocero, hubiera dicho, yo pienso tal cosa sobre qué pasó con Nisman. Bueno, que lo diga y se haga cargo. A esta cosa de jugar al secreto, me parece, la verdad, de mal gusto. Aníbal Fernández, hoy, el jefe de gabinete, decía esto. La medida de fuerza en la cual participa el transporte en forma inconcebible
dan la característica de un paro general, porque el que quiere ir a trabajar está privado por este gremio que ha decidido trabarle la vida a todos los otros. ¿Por qué inconcebible? Ayer hicimos, porque es inconcebible, porque el primer argumento que esgrimen es el elevar el mínimo no imponible, y nosotros contamos ayer con el ministro de Economía que el UTA puntualmente debe tener entre el 7 y el 8% del personal alcanzado por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero además, los alcanzados son apenitas alcanzados por la última colita de lo que puede significar la tabla, con lo cual es insignificante lo que importa. Entonces, ¿por qué están parando? Están parando por defender a los sueldos altos de otros gremios, no están defendiendo eso. Y después tenés que tolerar, primero que el secretario general del gremio, a quien conozco hace muchos años, y no voy a pelearme por esto con él, pero lo primero que dice, no, dice, el gobierno citó a los empresarios para sacarle combustible y los subsidios. Nosotros sentamos a los empresarios porque el gobierno, aparte de poner el 70% del subsidio, con lo cual diríamos que es un negocio del Estado prácticamente, el que está poniendo el dinero, también paga 18.000 repros todos los meses para sostener la actividad de media y larga distancia, como si nadie, miran para el lado como Pierro que volteó la olla, nadie le quiere prestar atención a estas cosas que son serias, y que el nivel de inversión que se hace, en este caso, para que la actividad se sostenga, para que no haya conflictos, para que pueda trabajar el trabajador y viajar dignamente como corresponde, para que se mantengan unidades pulcras y nuevas y cuidadas también, no se tiene en cuenta, nada de eso se tiene en cuenta. Y el Estado, que es en nombre de todos los argentinos, que el que pone este subsidio para que se pueda sostener la actividad, termina siendo como cornudo y apaleado, porque el empresario es el empresario y el trabajador es el trabajador, y el Estado pone la plata y le hacen el paro al Estado.